Bueno, vamos a resolver ahora una situación relacionada con una progresión geométrica. En las progresiones geométricas se habla de una sucesión de números en las que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante. Esa constante se conoce como la razón de la progresión. Por ejemplo, tengo esta serie de números: 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Cada número se obtiene multiplicando el anterior por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces, 2 es la razón de la progresión geométrica. R es igual a 2. Ahora, se puede pensar en sentido inverso, dividiendo. Pensar que si divido un término por el anterior, 4 dividido 2 es 2. 8 dividido 4 es 2. Y así obtenemos también el valor de R o la razón. ¿Listo? Al igual que en las progresiones aritméticas, pues aquí cada número lo vamos a llamar un término. Este será el término 1, el término 2 y así sucesivamente. Y por aquí vamos a tener el término enésimo. Recuerden que este subíndice es la posición que ocupa el término. Bueno, dice entonces el ejercicio: los tres primeros términos de una progresión geométrica infinita son 32, 16 y 8. A. Escriba el valor de R. Recuerden que ese término de instrucción escriba quiere decir que no se requiere de ningún procedimiento ni de ninguna operatividad compleja, sino que casi que observando la información se puede responder. En efecto, ya acabamos de decir que la razón se puede obtener. Si tomo, por ejemplo, este término, 8, que es el término 3, y lo divido entre el término anterior, que es 16. De ahí nos damos cuenta que R es igual, al simplificar 8 y 16, a un medio. Entonces, la razón de la progresión geométrica que nos ocupa es un medio. Muy bien. Este es el literal A. Vamos con el B. El B dice: halle U sub 6, o sea, el término que ocupa la posición 6. Muy bien. Es importante, como mencionábamos, para las progresiones aritméticas, tener referenciadas las fórmulas que nos ayudan a calcular los diferentes elementos de la progresión. Aquí necesitamos calcular el término que ocupa la posición 6. Al observar las fórmulas, vemos que por acá hay una que tal vez nos puede ayudar a solucionar el asunto. La fórmula dice que U sub n es igual al primer término U sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. En este caso tenemos U sub 6 para averiguar. Entonces, digamos que U sub 6 es igual a el primer término U sub 1, nos lo dan en el enunciado, 32. Por la razón que la acabamos de calcular, un medio. Y esta razón elevada a la n menos 1. Entonces, n, recuerden que es la posición que ocupa el término, entonces en este caso es 6 menos 1. Desarrollando tenemos que U sub 6 es igual a 32. 6 menos 1 es 5. Distribuimos el exponente para el numerador y para el denominador. Entonces, 1 a la 5 es 1. Sobre 2 a la 5 es 32. Entonces noten que podemos simplificar
el 32 que multiplica con el que divide, y tenemos que u sub 6, o sea, el término que ocupa la sexta posición, es 1. Por último, nos piden hallar la suma de los infinitos términos de esta progresión. Entonces, aquí tenemos una expresión que nos permite hallar la suma de cierta cantidad de términos, de los 50 primeros términos, de los 30 primeros términos, bueno, así como en las progresiones aritméticas sumamos cierta cantidad de términos. Pero la suma de los infinitos términos es la suma de todos los términos que tiene la progresión geométrica. Pasé por alto copiar aquí la expresión que nos sirve para hallar la suma de los infinitos términos, pero la expresión dice así, la fórmula, la suma de los infinitos términos es igual a el primer término, u sub 1, entre 1 menos la razón. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la suma de los infinitos términos de esta progresión así. Suma de los infinitos términos es, el primer término ya lo conocemos, es 32, entre 1 menos la razón, que es un medio. La suma de los infinitos términos será, por tanto, 32 entre un medio, y ese cociente es igual a 64. Entonces, si sumamos los infinitos términos de esta sucesión, 32, 16, 8, 4, 2 y así sucesivamente, el resultado final es 64.